Buen día para todos y para todas. Está hablando el profesor Bonilla, autor del curso La religión crística a la luz de las enseñanzas originales de Jesús el Cristo. Estamos en el audio 5, cuyo título es Palestina en la época del nacimiento de Jesús. En el año 166 a.C., los macabeos independizan la Palestina, sacándola del yugo de los Seleucidas, dinastía oriunda de Seleuco, que era un general de Alejandro Magno, muerto en 281 a.C., quien heredó una inmensa región en la parte oriental del imperio alejandrino. Inicialmente los macabeos lucharon por su libertad religiosa, pero las victorias conseguidas los llevaron a ampliar sus expectativas hasta llegar a su independencia, que duró un siglo, ya que en el año 63 a.C., el general Pompeyo hace de la Palestina una provincia de Roma. La figura más conocida en la época es Herodes el Grande, que comenzó a gobernar en 37 a.C. hasta 4 después de Cristo, como rey de Palestina, la cual estaba dividida en 3 regiones, la Judea, Samaria y Galilea, que era la más extensa en el norte del país. Los romanos permitían el culto judaico, centrado en la Judea, con su principal templo en Jerusalén. Los galileos y los samaritanos no seguían en forma ortodoxa aquella religión, pues tenían sus creencias particulares, pero eran obligados a seguir sus normas generales, entre ellas la circuncisión, especialmente después del año 103 a.C. en el reinado de Aristóbulo. En la época del nacimiento de Jesús, la autoridad en Galilea era Herodes Antipas. Especialmente en la Galilea, desde la victoria de los macabeos, vivían los esenios, comunidad de la cual no se habla en la Biblia. Veremos más adelante este asunto. Alrededor del año 100 a.C., varios grupos esenios se separaron del sumo sacerdote macabeo por considerar que había abandonado la fidelidad a Dios y se instalaron en otros lugares, algunos de ellos desérticos. Un lugar a donde fueron es Qumran, que pasó a ser un nombre fundamental para comprender la vida de los esenios a través de los manuscritos del Mar Muerto, hallados en 1947. Independiente de esos manuscritos importantísimos, hay muchos otros registros no muy conocidos sobre los esenios de la época. Por ejemplo, Lewis nos dice que los esenios constituían una fraternidad mística, por lo tanto, seguidores de la religión cósmica. Uno de los principales centros estaba en Egipto, a las márgenes del lago Mueris, donde Moriael, que sería el rey mago Melchor, instituyó el principio del bautismo como primer paso al proceso de iniciación espiritual. El otro centro estaba en Engadí, en las proximidades del Mar Muerto, en Israel. Más tarde se establecieron en un gran templo en el Monte Carmelo, donde conservaron los más valiosos manuscritos que habían traído de Egipto. Afirma Lewis, reconocido autor por su elevación espiritual e imperator de la Orden Rosacruz, que de esos manuscritos fue extraído la mayor parte del conocimiento exhibido en su libro y que incluye informaciones nunca vistas públicamente antes. Una de estas informaciones es fundamental en este momento y tiene que ver con Jesús. Él es considerado en la Biblia como judío de la casa de David, según Mateo 1:6 y Lucas 3:32, pero en el propio Mateo 4:15 se lee, Galilea de los gentiles. Jesús hablaba aramaico, fuera del griego y del hebraico. Era un dialecto hablado en Galilea. El hecho es que hay varias palabras extranjeras usadas por Jesús en la Biblia. No las voy a citar en este momento, pero están en Marcos, en las palabras
Efata, Abba, Talita, Cumi. En realidad, los judíos reconocían fácilmente los galileos, pues ellos no podían pronunciar correctamente los sonidos guturales semíticos. Pedro también era galileo. ¿A quién le dijeron? Ver Mateo 26:73, cuando negó la tercera vez a Jesús. Verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Bien, veamos ahora comentarios rápidos sobre lo que nos dicen los manuscritos del Mar Muerto, de origen esenio y encontrados los 7 primeros rollos en 1947 por 2 pastores beduinos, Juma y Mohamed, en la región de Qumran, local situado a 12 kilómetros de Jericó y 22 de Jerusalén, o sea, cerquita. Estos documentos datan de entre los años 250 a.C. y 66 después de Cristo, estando entre ellos los textos más antiguos que se disponen del Antiguo Testamento. De ahí su importancia singular. Según el traductor de estos manuscritos para el español, García Martínez, hay un proyecto entre la Google y la Autoridad de Antigüedades de Israel que tiene como objetivo digitalizar los 3.000 documentos divididos en muchísimos miles de fragmentos, lo que no sé si están disponibles actualmente, el trabajo completo. Entre los manuscritos se encuentran algunos libros del Antiguo Testamento, estudios sobre el mismo desde un punto de vista esenio, manuales esenios, entre los que se destaca el documento de Damasco, así como textos considerados posteriormente como apócrifos, tales como el libro de Enoch, el testamento de los 12 patriarcas, etc. Bien, lo más importante de estos manuscritos es, primero, comprobar la existencia de una comunidad diferenciada, la de los esenios, que vivían en la Palestina en el tiempo de Jesús y que son ignorados por la Biblia. B. Hay un hilo evidente entre las enseñanzas de Jesús, como la narran los apóstoles, y los manuscritos esenios. Algunas semejanzas se brindan a continuación. En Mateo 19:23, cuando se habla de la existencia de la nueva alianza a través de la venida del Hijo del Hombre, Jesús, nos dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El sacerdocio de Melquisedec y su relación con el Mesías, ver Hebreos 7:3, la cena sagrada de pan y vino, condena el amor al dinero, ver Timoteo 1:6-10, cuando dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Condena a las interpretaciones interesadas de la palabra de Dios, que no debe ser sustituida por conveniencias humanas. Ver Mateo 15:3-9. Además, es muy importante, los esenios creían en la resurrección, o sea, en la reencarnación, asunto que se verá en próximos audios. El próximo audio, el número 6, es muy interesante, porque va a responder una pregunta tal vez sorprendente. ¿Jesús era esenio? Bien, les deseo un buen día para todos y para todas, y los espero para este audio 6, que es extremadamente interesante y significativo para mostrar informaciones que raramente han sido puestas a disposición de las personas.